Esto es una emergencia, así que iré directo al grano. Me llamo Andrés, tengo 40 años, y estuve casado con mi futura exesposa, Mónica, de 38, durante casi 12 años. Tenemos un hijo de 14 años juntos, Javier. O al menos, eso es lo que creí durante todo este tiempo. Mónica y yo nos conocimos en el trabajo. Llevábamos apenas un año juntos cuando descubrió que estaba embarazada. Al principio, admito que me sentí un poco escéptico sobre tener un bebé tan pronto en nuestra relación, pero ella estaba decidida a seguir adelante con el embarazo, así que decidí apoyarla. Nos mudamos juntos poco después de la noticia. Cuando Javi nació, ni se me pasó por la cabeza hacer una prueba de paternidad. Estábamos enamorados y, para ese entonces, yo estaba convencido de que Javi era mi hijo. Sentía una conexión increíble con él, e incluso se parecía a mí, ambos teníamos el pelo y los ojos oscuros. Literalmente, no tenía ninguna razón para sospechar nada. Sin embargo, hace unos meses, mi mundo se vino abajo. Descubrí que él no es mi hijo biológico y que Mónica me había estado engañando todo este tiempo. Hace aproximadamente 3 meses, me confesó que había estado teniendo una aventura con su amor de la secundaria, Néstor. Pero la traición era mucho más profunda. Resultó que, incluso al principio de nuestra relación, ella había tenido un romance con él a mis espaldas. Nunca me lo dijo porque, convenientemente, quedó embarazada. Una de las razones por las que ella y Néstor se habían separado después de la preparatoria era porque él no se tomaba la vida en serio y no había ido a la universidad. En aquel entonces, todavía vivía con sus padres y saltaba de un trabajo a otro. Mónica pensó que necesitaba estabilidad en su vida, y por eso me eligió a mí. Yo estaba muy orientado a mi carrera. Según sus propias palabras, al quedarse conmigo, estaba apostando por el caballo ganador. Pero ahora, se había dado cuenta de que el dinero no lo era todo y que estaba enamorada de Néstor. Quería construir una vida con él. Además, él ya había tenido tiempo de madurar y ahora tenía su propio negocio, por lo que el dinero ya no era una preocupación. Cuando me lo confesó todo, la daga final fue cuando me dijo que se había hecho una prueba de paternidad y sabía desde el principio que Javi no era mi hijo. Pero decidió callar porque yo parecía muy feliz de ser padre y no quería arruinar nuestra relación. También le hizo prometer a Néstor que nunca mencionaría su aventura para no poner en riesgo nuestro matrimonio. Por la felicidad de ella, él se mantuvo alejado. Pero se reencontraron en una reunión de exalumnos y reavivaron su relación. Ahora que él estaba bien establecido y seguía enamorado de ella, Mónica se dio cuenta de que ella también lo amaba y tenía que dejarme. Fue un momento horrible. Había construido una vida con esta mujer y me estaban desechando como si no significara nada. Después de decirme la verdad, Mónica recogió sus cosas y se fue de la casa. Pero Javier, mi hijo, se quedó conmigo. No quería irse con ella. Ni siquiera me había consultado antes de contarle la verdad a Javi, él ya lo sabía todo cuando llegué del trabajo. Terminamos consolándonos mutuamente. Para mí, no importaba la biología, él era mi hijo en todos los sentidos. Yo lo había criado, y nadie, ni Néstor ni Mónica, podía quitarme eso. Horas después de descubrir la verdad, hablé con mi abogado y solicité el divorcio. Los términos que presenté eran simples y justos, yo me quedaría con todo lo que habíamos construido juntos, y ella no recibiría ninguna pensión alimenticia. A pesar de haber sido ama de casa durante los últimos 14 años, desde que dejó su trabajo cuando nació Javi, me había engañado y se había aprovechado de mi dinero durante toda nuestra relación. No iba a permitir que eso continuara. Por supuesto, ella no estuvo de acuerdo y se opuso a los términos, exigiendo una pensión y una enorme cantidad de compensación. Estaba dispuesto a luchar, pero ella empeoró las cosas. Hace 3 semanas, solicitó la custodia completa de Javi. Aparentemente, ella y Néstor planeaban mudarse a otra ciudad para abrir una sucursal de su negocio y querían llevarse a Javi con ellos. Me concederían derechos de visita, pero ella exigía la custodia total porque, ahora que las cosas les funcionaban, podían ser una familia feliz. No había manera de que permitiera que eso sucediera.
Como no pudimos resolverlo en la mediación, el asunto terminó en el tribunal de familia. Estaba seguro de que sería pan comido para mí, pero Mónica y Néstor comenzaron a mentir descaradamente sobre qué tipo de persona era yo. Tuve que trabajar muy duro para demostrar lo contrario, lo que complicó todo. Aunque el propio Javi ha dicho que le gustaría quedarse aquí conmigo, donde ha crecido, ellos están haciendo todo lo posible para que parezca que Javi está confundido y que yo lo estoy manipulando. Afirman que soy demasiado adicto al trabajo para poder cuidarlo solo y que sería mejor para él vivir con su madre. Y, por supuesto, el hecho de que no soy su padre biológico hace que todo sea el doble de lento y complicado. Desde que comenzaron los procedimientos de divorcio y Mónica se mudó, habíamos llegado a un acuerdo informal sobre cómo compartiríamos el tiempo con Javier. Él pasaba los primeros 4 días de la semana con Mónica y Néstor y venía conmigo los fines de semana. Pensé que este sería el acuerdo al que llegaríamos incluso después del divorcio, pero ellos lo complicaron todo al decidir mudarse y solicitar la custodia completa de la nada. Así que hemos estado atrapados en una batalla por la custodia durante las últimas semanas. Cuando estuvimos en el tribunal de familia el otro día, Javier dijo algo que causó un gran revuelo. Era la primera vez que participaba activamente en los procedimientos judiciales. En un momento dado, dijo que, hasta ahora, había querido quedarse aquí conmigo y que iba a mantener esa decisión. Y no solo porque su vida estaba aquí. Javier continuó, con una calma que me heló la sangre, que había escuchado a Mónica y Néstor hablando por teléfono con su abogado la noche anterior. Los había oído discutir sobre cómo pintarme como el villano y habían inventado un montón de mentiras, mucho peores que las que habían dicho antes. Hasta ese momento, solo habían afirmado que yo era un adicto al trabajo, que no tenía tiempo para Javi, que llevaba trabajo a casa y que me encerraba en mi estudio incluso los fines de semana. También afirmaron que casi nunca me preocupaba por cómo le iba a Javi en la escuela y que solo había asistido a una reunión de padres y maestros desde que nació. Dejándole todo eso a mi esposa porque su vida me parecía aburrida. Esas cosas eran fáciles de desmentir. Pero, aparentemente, el plan era escalar las acusaciones. Javier los había escuchado planear decir que yo lo maltrataba, que le pegaba y le gritaba por el más mínimo error. Pensaban que si decían eso en el tribunal, frente a mí, podrían obtener una custodia protectora temporal y ganar ventaja. Por eso Javi quería adelantarse y dejar claro que yo nunca lo había maltratado. Que, en todo caso, eran Mónica y Néstor quienes lo estaban maltratando al involucrarlo en esta batalla y usarlo como un peón solo para vengarse de mí por un divorcio que dejaría a Mónica sin nada. Javier incluso mencionó haber escuchado a Mónica decir por teléfono que, una vez que tuvieran el dinero del divorcio, lo invertirían en el negocio de Néstor para llevarlo a nuevas alturas. Estaban prácticamente rebosantes de alegría mientras lo discutían. Se olvidaron de que Javi estaba con ellos en ese momento y que estaba justo al otro lado de la puerta, escuchándolo todo. Después de que Javier expuso a Mónica y Néstor, nadie supo qué hacer. La reunión tuvo que ser aplazada porque nuestros abogados empezaron a discutir a gritos y terminamos teniendo que irnos antes. A pesar del caos, yo estaba eufórico. Después de que Javier habló, me giré para mirar a Mónica. Tenía la cabeza entre las manos y se agarraba el pelo con tanta fuerza que pensé que se lo iba a arrancar. Eso solo podía significar que todo era verdad y que estaba en serios problemas. Estaba feliz con cómo había resultado la situación. En lugar de regresar a casa con Mónica, Javier se acercó a mí y nos fuimos juntos. Pero Mónica estaba furiosa. Nos detuvo justo cuando estábamos a punto de subir a mi coche. Agarró a Javier por el brazo y comenzó a zarandearlo, exigiéndole una explicación de por qué había hecho tal cosa en el tribunal y había arruinado sus posibilidades de vivir con ella y Néstor. Cuando la vi sacudiéndolo, perdí la paciencia. Me interpuse entre ellos y la empujé hacia atrás para que no pudiera tocarlo. Afortunadamente, mi abogado captó todo el incidente con la cámara de su teléfono y definitivamente lo usaremos en nuestra próxima sesión. Le dije que se apartara y que era su culpa por ser una persona despreciable. Estaba orgulloso de que Javier hubiera tomado mi lado, porque él no era un monstruo egoísta y sin escrúpulos como ella.
Néstor vino al rescate de ella y comenzó a gritarnos a ambos sobre todo lo que Mónica había hecho por nuestra familia y cómo no podíamos dejarla tener una oportunidad real de ser feliz con él. No tenía ningún interés en hablar con ese tipo, así que puse los ojos en blanco y comencé a subir al coche. Pero entonces Mónica siguió agarrando el brazo de Javier, diciendo que no iba a permitir que se fuera a casa conmigo porque yo le estaba lavando el cerebro en contra de su propia madre. Me dijo que hasta ahora solo había estado luchando por la custodia completa, pero que ahora se aseguraría de que ni siquiera tuviera derechos de visita. Eran palabras audaces para alguien que acababa de ser expuesta como una mentirosa. Le dije que soltara a Javier o llamaría a la policía. Ella respondió que era su madre y que tenía derecho a decidir a dónde iba él. Incluso Javi intentaba liberarse, pero ella lo sujetaba con fuerza. En un momento, las cosas se calentaron. Javier es bastante corpulento y fuerte para sus 14 años. Mónica, por otro lado, es pequeña y no muy fuerte. Así que Javi hizo lo único que pudo, la empujó con mucha fuerza para liberarse, se metió en el coche y cerró la puerta. Ella cayó, pero Néstor estaba allí para atraparla, así que no pasó nada grave. O eso parecía. Ella comenzó a gritar a todo pulmón que yo estaba animando a mi hijo a atacarla y que no iba a permitirlo. Se pararon frente a nuestro coche, diciendo que yo no era apto para ser padre. No se movieron hasta que toqué la bocina durante tanto tiempo que casi se quedó sin sonido. Han pasado un par de días desde entonces, y todavía me pregunto si hice lo correcto al no regañar a Javier por empujar a su madre. Él parece no darle importancia, pero yo estoy en un dilema. Ese día, definitivamente empujó a Mónica con mucha fuerza, y él es muy fuerte. No quiero que repita este tipo de comportamiento con nadie más, pero dadas las circunstancias, siento que estaba justificado en lo que hizo. Estoy confundido sobre si Mónica tenía razón o no, porque Javi ha tenido problemas con la violencia en el pasado, así que, ¿soy el malo por no reprender a mi hijo? Algunos de ustedes preguntaron por qué mencioné que Javier ha tenido problemas con la violencia en el pasado. Es porque hace unos meses, estaba teniendo problemas con el acoso escolar. No nos lo había contado, pero un día recibí una llamada de la oficina del director diciendo que Javier se había metido en una pelea. El chico al que golpeó en la cara resultó aún más herido. Aparentemente, ese chico había estado molestando a Javier durante semanas. Al principio, Javi lo ignoró, pero luego el acosador comenzó a cruzar la línea, insultando a nuestra familia. Javi le dijo que parara varias veces, pero cuando no lo hizo e incluso intentó vandalizar su casillero con insultos, Javier simplemente explotó y lo golpeó. Obviamente, le dije a Javier que la violencia nunca es la respuesta, porque no quiero que se meta en peleas ni en problemas. Pero, en cierto modo, me sentí orgulloso de él por defenderse. Supongo que Javier nunca ha sido violento a menos que la situación lo requiera, y creo que eso es algo bueno. Incluso en esta situación con su madre, solo intentaba liberarse, no herir a nadie. Mónica malinterpretó la situación y está tratando de usarla en nuestra contra. Ha pasado menos de una semana desde el incidente, y mañana tenemos que volver a vernos. Primero nos reuniremos con nuestros abogados para resolver el divorcio, y luego nos veremos en el tribunal por la custodia de Javier. Después de la revelación en nuestra última sesión, dudo mucho que tengan alguna posibilidad. Mi abogado y yo hemos reunido todas las pruebas que demuestran que soy un buen padre, pero lo más importante es que las palabras de Javier contarán más. Ha dejado muy claro que no quiere vivir con su madre, no solo porque no quiera mudarse, sino porque ella es una persona terrible. Hace unas horas, Javi me confesó que está muy nervioso. Será la primera vez que vea a su madre después de empujarla. Tiene miedo de lo que podría pasar si, por alguna casualidad, termina bajo la custodia de Mónica y Néstor. Intenté tranquilizarlo, pero puedo decir que toda la situación le ha afectado profundamente. Algo muy extraño acaba de suceder. Son casi las 4 de la mañana. Estaba durmiendo, pero hace una hora alguien tocó el timbre. Cuando fui a abrir, no había nadie afuera, solo un sobre marrón en el felpudo. Incluso revisé las cámaras de seguridad, pero la persona que lo dejó iba vestida toda de negro con la capucha puesta, así que no pude identificarla.
Era una persona alta, así que no podía ser Mónica, y parecía algo corpulenta, o llevaba una sudadera muy holgada. Lo que encontré dentro del sobre me dejó en estado de shock. Eran los resultados de una prueba de paternidad. Y, sorprendentemente, eran positivos. Los resultados eran del mismo laboratorio al que acudimos hace unos meses, cuando Mónica me dijo que Javier no era mi hijo biológico. Ella me había mostrado unos resultados que decían que Javi y yo no éramos compatibles. Hice la prueba 3 veces solo para asegurarme de que decía la verdad, y las 3 veces los resultados fueron los mismos. Finalmente había aceptado la verdad. Pero los resultados que acabo de recibir dicen que Javier y yo sí somos compatibles. Estoy muy confundido. No sé qué resultados son falsos y cuáles son reales. Para ser honesto, siempre me resultó difícil creer que Javi no era mi hijo porque nos parecemos mucho y nunca sentí que no fuera mío. Quien quiera que me haya enviado estos resultados está tratando de confundirme un día antes de que se decida la custodia. O tal vez hay algo que he estado pasando por alto todo este tiempo. Quizás Mónica y Néstor cometieron fraude de paternidad o algo así. Acabo de llamar al laboratorio, pero obviamente no respondieron porque probablemente ni siquiera estén abiertos todavía. Sin embargo, lo primero que haré mañana es ir a verificarlo en persona, porque esto es realmente confuso y no tengo idea de qué hacer ahora mismo. Ya hablé con mi abogado al respecto y se nos ocurrirá algo mañana. Primero, necesitamos asegurarnos de que estos resultados sean reales, así que me haré la prueba de nuevo, pero esta vez no le diré nada a Mónica. No sé por qué, pero tengo la extraña sensación de que si la confronto con estos resultados, obtendré respuestas. Hoy fue un día muy largo. Primero, fui al laboratorio con Javier y mi abogado para preguntar sobre los resultados que recibí anoche. Antes de que pudiera preguntar a nadie, un tipo que parecía estar a cargo nos llevó a un lado. Dijo que fue él quien me entregó el sobre anoche. Nos explicó que la primera vez que hicimos la prueba, Mónica y Néstor ya habían hablado con él. Después de investigar qué laboratorio usaba el tribunal, llegaron a un acuerdo para que él cambiara los resultados a negativo, para que ella pudiera afirmar que Javier no era mi hijo e intentar quitármelo. Aparentemente, ella asumió que una vez que descubriera que Javi no era mi hijo biológico, renunciaría a ser su padre y los dejaría en paz. Sin embargo, cuando eso no sucedió y volví para hacer 2 pruebas más, ella le pidió que la ayudara a falsificar los resultados 2 veces más. Todo esto se hizo a nuestras espaldas. Le prometió que eventualmente lo haría socio en el negocio una vez que obtuviera el dinero de nuestro acuerdo. Quedé en shock. Nunca pensé que ella sería capaz de algo así. De todos modos, él tuvo un cambio de opinión recientemente. Había estado en contacto con Mónica todo este tiempo y se enteró de lo que pasó en el tribunal de familia la última vez. Ella le dijo que las cosas estaban tardando más de lo esperado y que no podrían empezar su negocio durante otro par de meses, así que tendría que esperar. Él decidió que no podía seguir ayudándola porque era claramente inmoral y poco ético, así que decidió entregarme ese documento anoche. Se disculpó por todos los problemas que causó y prácticamente me suplicó que no lo involucrara en nada de esto, porque quería permanecer en el anonimato. Me molestó que este tipo me hubiera hecho tanto daño por dinero, pero más problemas legales era lo último que necesitaba. Ya tenía los documentos que necesitaba para demostrar mi paternidad. Luego, fui al tribunal. Pero antes de sentarnos para nuestra reunión programada, llevé a Mónica a un lado. Le dije que había recibido este documento anoche y que eran los resultados reales de la prueba de paternidad. Entendió de inmediato que yo sabía sobre el fraude que había cometido. Al principio, intentó hacérsela inocente, pero le dije que el fraude de paternidad es un delito grave y que le daría una oportunidad de salir de esto sin más problemas si aceptaba mis condiciones de la petición esta vez y, además, renunciaba a sus derechos parentales sobre Javier. Estuvo de acuerdo con la primera parte, pero la segunda no le sentó bien. Intentó negociar, diciendo que era su madre y que no podía simplemente dejarlo ir. No le creí nada. Le dije que ninguna madre en el mundo le haría algo así a su propio hijo, así que podía hacer lo que le pedía o le causaría muchos problemas.
Después de discutir durante casi 10 minutos, finalmente aceptó. Sentí que había ganado. Finalmente logramos llegar a un acuerdo de divorcio y mi abogado y yo estábamos encantados. Después de eso, solo tuvimos que esperar nuestra confrontación final en el tribunal de familia, y allí las cosas salieron exactamente como estaba planeado. No estaba feliz, pero accedió a terminar sus derechos parentales sobre Javier y marcharse. Eso tomó a todos por sorpresa, pero no me importó. Javier y yo habíamos ganado. Han pasado poco más de 4 meses y medio desde la última actualización. Ahora estoy completamente divorciado y vivo con mi hijo, lo que ha sido extremadamente bueno para nosotros. Estamos libres de la toxicidad de mi exesposa. Incluso Javier está feliz de no tener que verla. Hace poco cumplió 15 años y, aunque mucha gente lo felicitó y asistió a su fiesta de cumpleaños, su madre ni siquiera se dignó a enviarle un mensaje de texto. Eso demuestra que nunca lo amó. Pero no reabrí mi cuenta solo para contarles eso. Vi que muchos preguntaban por qué no tomé acciones legales contra el empleado del laboratorio y contra mi ex. Como ya expliqué, estaba cansado de tantos procedimientos legales. Solo quería una salida rápida de todo esto, y la tomé. Algunos esperaban venganza, pero la verdad es que ser arrastrado por los tribunales durante meses no es nada agradable. Lo mejor era terminarlo y volver a mi vida normal, también por Javier, quien estaba siendo muy afectado por todo esto. Al final, soy un firme creyente de que el karma le llega a todo el mundo. Y, de hecho, el karma llegó. Mi ex recibió un castigo divino, si quieren llamarlo así. Resulta que Néstor finalmente decidió dejarla. Como no pudieron obtener dinero de mí, lo que les habría ayudado a abrir su nueva tienda, él no quiso compartir su negocio con ella. Es bastante poético, porque ella no quiso estar con él cuando él no era nadie, y ahora él no quiso estar con ella cuando él logró establecerse y ella se quedó sin nada. Así que ahora mi ex ha tenido que buscar un trabajo, algo a lo que no estaba muy acostumbrada. No solo perdió un esposo y un hijo, sino también su estilo de vida. Pero eso es lo que pasa cuando haces las cosas mal en la vida. Y si se preguntan cómo lo sé, no he vuelto a hablar con ella ni nada por el estilo. Simplemente tenemos gente en común que me ha contado todo esto. Afortunadamente, no ha aparecido en mi puerta ni ha intentado contactarnos. Y como ya ha pasado un tiempo, no creo que lo haga. Ahora solo somos mi hijo y yo contra el mundo. Aunque creo que así ha sido durante los últimos meses, pero no puedo esperar a que todo esto termine oficialmente y finalmente intentar seguir adelante con mi vida. Por ahora, Javier está extremadamente feliz con la situación, y yo también.